Hola, mi nombre es Juliana Cárcamo y en esta ocasión les hablaré acerca de la política exterior de Estados Unidos. A manera de introducir un poco el tema, bueno, la política exterior de Estados Unidos viene siendo el resultado de estos procesos de elaboración compleja de grandes debates contradictorios que han sido solucionados pues por arbitrajes. La política exterior de años de Estados Unidos pues ha venido evolucionando a lo largo de los años y ha logrado tener mayor influencia sobre la esfera internacional casi que desde que tuvo su aparición en la escena política mundial en 1917. A través de la historia, pues se ha podido observar que en su política exterior se han visto reflejados sus intereses, pues bien es cierto, egoístas, unilaterales y expansionistas. La política exterior de un país pues, es significativa porque esta informa su actitud hacia otros países. Ya para hablarles un poco acerca de los orígenes de la política exterior de los Estados Unidos, pues este ha pasado por un proceso, como les comentaba, de evolución a través de los años, pues, y es importante tener en cuenta que un Estado al determinar sus herramientas para la defensa de su política exterior, lo hace pues teniendo en cuenta eh, presentes estos intereses personales como país que tiene, que da lugar a un actor específico según el caso y el momento. En sus inicios como gran potencia y hasta la Primera Guerra Mundial, pues la política exterior se caracterizó por un aislamiento político. Aquí las relaciones tenían que ser con el exterior, tenían estrictamente, tenían que ser de comercio, ¿verdad? Comerciales. El objetivo de Estados Unidos, pues, estaba afianzado solamente a su desarrollo interno. Se da el conocimiento histórico donde Estados Unidos participa en la Primera Guerra Mundial y pasan de aquí a jugar un papel más activo en el mundo internacional, ¿verdad? Y esto lo lograron. Eh, lo que logran con esto, pues, es un aumento en su presencia militar, diplomática y así posicionándose en lo que hoy en día conocemos como la gran potencia americana, ¿verdad? Bueno, desde la creación de este país, pues se planteó una discusión sobre la relación que Estados Unidos debía tener con los demás estados y de qué manera conducir sus relaciones internacionales y su política exterior, por lo que se plantea en ese primer gobierno el aislamiento o la delimitación de este emergente estado con el exterior y el intervencionismo. A lo largo del siglo, ya viene siendo el siglo XIX, el nacimiento se mezcló con la doctrina del destino manifiesto. Esta doctrina pues plantea la creencia que Estados Unidos estaba destinado a expandirse. Esta expansión fronteriza interna pronto se fue abriendo paso al intervencionismo, del cual se desplegó de los múltiples instrumentos de política exterior, militar, económica y cultural. Ahora, pues introduciendo un poquito sobre lo que era la doctrina Monroe, pues está, al ser la política exterior estadounidense aislada, neutral y al verse involucrada a una realidad donde el país ya tenía más presencia en el ámbito internacional, esto viene y da lugar a la creación de esa doctrina, la doctrina Monroe, que es en un principio el principio de la política exterior estadounidense de no permitir la intervención de potencias internacionales, ¿verdad? Europeas, de los países americanos. Uno de los avances más notables de la política exterior estadounidense ocurrió en esa doctrina. La primera aplicación clara que podemos ver y directa de la doctrina Monroe la encontramos en la anexión de Texas a Estados Unidos. Eh, ¿Verdad? James Polk fue el primer presidente que apeló a los principios de Monroe, dándoles pues tal nombre. Efectivamente justificó los hechos utilizando como argumento el que había un peligro que significaba para los Estados Unidos el que el Estado independiente de Texas se aliara o se convirtiera en una dependencia de una nación extranjera más poderosa, convirtiéndose así en una amenaza para la seguridad norteamericana. Aquí la doctrina Monroe pues, permitía que cualquier intromisión europea en los asuntos internos de la nación que fuera vista como una amenaza directa, por lo que requería una acción decisiva, ¿verdad?, en contra de ellos. Hablando un poco de las ideas fundamentales,
bueno, pues vemos que los instrumentos de la política exterior de Estados Unidos están relacionados con sus objetivos de poder ostentado a nivel internacional. También la hegemonía de Estados Unidos procede de vías militares, dominación de orden público, gran influencia en el factor económico mundial y también podemos ver una imposición cultural. Por lo que Estados Unidos utiliza las fuerzas militares como un instrumento, bien sea de política exterior. Pueden disuadir o neutralizar las acciones hostiles contra los intereses de su país, Estados Unidos. Promover el logro de objetivos económicos o políticos a través de la violencia o favorecer la cooperación internacional, ya sea mediante el entrenamiento y equipamiento militar de ejército, ¿verdad?, de otros países. Este despliegue de hegemonía que se encuentra reflejado en las bases militares estadounidenses desplegados a lo largo de todos los continentes, ¿verdad? Bueno, aquí ahorita ya un poco más de historia, viendo cómo qué acciones tomó Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Pues básicamente la participación de Estados Unidos en la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, eh, puso fin al aislacionismo internacional de Estados Unidos y bien lo posiciona como un componente clave del sistema internacional al estallar ya la Primera Guerra Mundial. Eh, y Estados Unidos pues se declara neutral y comerciaba libremente con ambos bandos, ¿verdad? De los que estaban en esa Primera Guerra Mundial. Durante 2 años y medio, el entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, había conseguido tejer, ¿cómo decirlo?, un delicado equilibrio político, ¿verdad?, para mantener al país fuera del conflicto europeo. A menudo ha enfrentado una intensa oposición política interna. Pero los conflictos con Alemania ya fueron creciendo y los lazos comerciales y financieros con los aliados se hicieron más estrechos. Fue así que el 6 de abril de 1917, Estados Unidos, pues preocupado de que una Alemania victoriosa continuara con sus planes expansionistas en el Nuevo Mundo, el presidente Wilson autorizó ya aquí la intervención estadounidense en la guerra. Y pues aquí en la Segunda Guerra Mundial, a inicios de la Segunda Guerra Mundial, en 1939 Estados Unidos, bajo el mandato de Franklin Delano Roosevelt, no desempeñaban un papel activo en ella. Sí, sin embargo, actuaban de manera indirecta. ¿De qué manera? Pues estos abastecían a los aliados con armamento y todo lo demás. Al paso de 2 años, la conducta pasiva seguía hasta que Japón, a través de su Marina Imperial, perpetró el ataque a la base militar que estaba ubicada en Hawái. El día 7 de diciembre de 1941 sucede esto, ¿verdad? Por ese motivo es que Estados Unidos entró en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, el 8 de diciembre de 1941, en nombre de las potencias aliadas. Ok, entonces con el fin de la Segunda Guerra Mundial, para el 1945 el entonces presidente Henry Truman autorizó el lanzamiento de 2 bombas nucleares. Esta fue una de las decisiones más importantes que tomó como presidente en ese mismo año, ¿verdad? Decidió que las bombas golpearían áreas pobladas, por lo que se eligieron Hiroshima y Nagasaki. Estas 2 bombas atómicas se lanzaron el 6 y 9 de agosto respectivamente y luego de esto pues Japón se rindió. Esta elección de bombardear a Japón con las bombas nucleares fue letal para miles de japoneses, ¿verdad? Causando así que el 2 de septiembre de 1945, es decir, menos de un mes después de los bombardeos realizados pues, por Estados Unidos, Japón aceptara su rendición, concluyendo así la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Con el final de esa Segunda Guerra Mundial, pues vinieron aumentando las tensiones entre los dos países, con ideologías completamente diferentes, ¿verdad? El capitalismo representado por los Estados Unidos y el comunismo patrocinado pues, por la Unión Soviética. Ambos países tienen pues la aspiración en ese entonces de convertirse en la potencia dominante del mundo, lo que llevó al comienzo de la Guerra Fría y el sistema bipolar. Y la política exterior de Estados Unidos en la Guerra Fría, pues sabemos que la Guerra Fría fue este periodo marcado por un conflicto político-ideológico entre los Estados Unidos y la ex Unión Soviética, ¿verdad? Entre 1947 y 1991.
Este lapso polarizó al mundo en estos dos grandes bloques, uno alineado al capitalismo y otro alineado más al comunismo. Algunas de las características de la Guerra Fría que determinaron este momento de la historia mundial, entre algunas de ellas se puede destacar como la polarización del mundo, ¿verdad? Que aquí es cuando la disputa entre los Estados Unidos y los soviéticos afectó, ¿verdad?, las relaciones internacionales de estas naciones, pues, en su conjunto. Otra de las características sería la carrera armamentista, que esta fue la búsqueda de la hegemonía internacional e hizo que las dos potencias invirtieran en el desarrollo de las nuevas tecnologías bélicas, principalmente, pues, como sabemos, para las armas nucleares, ¿verdad? También otra característica que podemos destacar de la Guerra Fría es la carrera espacial, otro campo de discordia entre Estados Unidos y soviéticos. Fue en las expediciones espaciales a lo largo de la década del 1960 y en este periodo pues, se produjeron numerosos avances, como el primer ser vivo en llegar al espacio, el primer hombre en pisar la luna. La posguerra. Finalizada ya la Guerra Fría, se da un nuevo escenario internacional. En la posguerra fría, la percepción de la amenaza se amplió y se deja de ser exclusivamente un objetivo identificado para dar paso entonces a amenazas que provenían de sectores o actores menos delimitados. Además de esto, pues se introdujo, ¿verdad?, el ámbito doméstico que elevó en forma considerable eh, ya la participación de los aspectos económicos y políticos dentro de esta agenda. Luego de esto, ya en los años 2000, pues sucede algo trascendental, ¿verdad? Los acontecimientos del 11 de septiembre, que esto marca un hito en el papel dominante del país en el escenario mundial. Este evento pues significa que la puerta permanece abierta para cambiar las percepciones de seguridad y vulnerabilidad. Se creó un nuevo orden mundial, reconociendo la amenaza en sí del terrorismo como real y consolidándolo la hegemonía global de Estados Unidos. A nivel estatal, en primer lugar, la percepción de amenaza del terrorismo brindó la oportunidad a Estados Unidos de unir a la población y a sus aliados en el exterior con la intención y la idea de enfrentar ese tipo de amenaza, y se abrió la posibilidad de diseñar una política exterior en marcha en la lucha contra el terrorismo, que le permite controlar el sistema internacional. En la medida que la comunidad internacional lo apoye y su poder militar lo permita, esto pues avala esta hipótesis, ¿verdad? Por otro lado, pues queda demostrado que no se requiere ser una potencia mundial para desafiar a otra superpotencia o a un Estado poderoso como lo es Estados Unidos, porque se ha entrado en la era de las amenazas asimétricas, o con pocos medios, que se emplea la tecnología occidental para lograr sus objetivos. No atacan a fuerzas regulares o interactúan con armamento convencional, sino que a la población para producir que el efecto psicológico, psicosocial del terror y miedo, logrando con esto bajar las fortalezas y la moral no solo del pueblo en sí, sino que además de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Por lo tanto, este tipo de amenazas puede producir daños muy considerables a los estados más poderosos y producir, por ende, un estado de inseguridad, pues, en toda la población. Entonces, ahora la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Bueno, los ataques terroristas, como les comentaba, del 11 de septiembre de 2001, afectaron pues la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. ¿De qué manera? Pues para mencionar algunos aspectos, pues retrasando a la agenda legislativa del Congreso del país e impidiendo la aprobación de varios instrumentos legales que promueven planes de integración económica. Los funcionarios de facilitación del comercio endurecieron las restricciones a la inmigración y al comercio marítimo desde América del Sur. Otro cambio fue la adición de grupos guerrilleros colombianos a estas listas que ellos tenían de organizaciones terroristas del Departamento de Estado. También han aumentado los intercambios de información y las actividades de inteligencia entre los servicios secretos regionales y las autoridades estadounidenses. Yéndonos un poco más a la actualidad, pues el sistema político norteamericano
evidencia esta situación de inestabilidad caracterizada por la ausencia de un reto significativo que permita articular el consenso. Hay ahora una serie de dificultades que superar, ¿verdad? Que han intentado tomar el lugar del desafío comunista. Lo mismo ocurre con el narcotráfico, migración, seguridad ambiental, terrorismo, proliferación de armas, violencia descontrolada, también el fundamentalismo islámico y la democracia. Bueno, y a manera ya de conclusión, pues podemos ver cómo la política exterior conforme ha ido evolucionando a lo largo de los años ha logrado pues establecer esta hegemonía e influencia en el plano internacional, que lo vemos notablemente. A través de la historia, pues se puede observar que la política exterior de los Estados Unidos se ha visto reflejado estos intereses unilaterales, imperialistas y expansionistas. El principal objetivo de la política exterior estadounidense ha sido más que todo el salvaguardar sus intereses mediante la elaboración de doctrinas como la Monroe, la doctrina Bush, los valores de libertad, justicia y democracia, que fueron los valores máximos que sobre los que Estados Unidos pues, se conduciría y lucharía por preservar y extender en todo el continente americano.